¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Hoy quiero hablarte de la militarización de las gasolineras en el país y los Estados Unidos se encargaron del bloqueo prácticamente total de Venezuela y que ni un tornillo va a entrar a Venezuela. La frase del tornillo es atribuida al presidente Nicolás Maduro. Ahora, ustedes saben que en Venezuela la gasolina es la más barata del mundo. De hecho, una gandola de 40.000 litros de gasolina no cuesta ni siquiera $0.50, ni $0.25 cuesta, para que ustedes tengan una idea. Y en varios estados fronterizos y en otros estados de Venezuela se está viendo un fenómeno interesante. Largas colas, producto del bloqueo y producto de la desmantelación de PDVSA, largas colas para surtir gasolina. ¿Qué sucedió? Que comenzaron el bachaqueo, lo que llaman aquí la extorsión, la especulación de los productos, y esta gasolina comenzó a venderse primero en trueque por alimentos y luego por 5, por 10, por 15, por 20, por 30 y hasta $50 surtir un vehículo. Eso estuvo más o menos una semana, 10 días. Pero tiene desde hace bastante tiempo en el interior del país sucediendo ese fenómeno, que es la dolarización de la gasolina. Como es gratuita, pues, es gratuita. Aquí hay un parque automotor de unos 6 millones de vehículos y unas 3 millones de motos en el país. Maduro, en vista de la situación, se vio obligado a militarizar las estaciones de servicio. Hay más de 10.000 estaciones de servicio en Venezuela. Las militarizó y ahora se está llevando una especie de listas de las personas que hacen la fila o hacen las colas. Caracas es una excepción porque Maduro mantiene Caracas dotada de gasolina. Pero los estados fronterizos, entiéndase Táchira, entiéndase del Tamacuro, entiéndase Zulia, por ejemplo, la cosa es terrible. Y terrible es porque también se está dando un fenómeno que ahora la gasolina no solamente se está vendiendo aquí dentro del territorio venezolano con los llamados pimpineros, los llamados colectores de gasolina, porque al ser gratuita agarran las pimpinas, las surten y luego a través de trochas se van hasta Colombia y en Colombia la terminan vendiendo. Si la compraron aquí bachaqueada en $5 o gratuita, Colombia la termina vendiendo en $100, en 50, en 80, en $100. Un negocio más lucrativo que el de la cocaína. Ahora, también se está dando el fenómeno que en el Táchira y en estas regiones fronterizas la gente utiliza las pimpinas y quienes no quieren hacer cola están comprando el producto por los pimpineros, van hasta su casa, le surten la gasolina por 50, por 30, por X cantidad de dólares aproximadamente. Y también se está dando el fenómeno a la inversa en Colombia. Ustedes saben que de aquí salía todo para Colombia. Aquí había una extracción y sigue habiendo, pero ha disminuido, de gasolina, de alimentos, de productos de todo tipo, de oro, de cobre, de coltán, de uranio. Ha habido durante años. Ahora esto ha pasado a la inversa, es decir, desde Colombia, al ser los productos más baratos, se están viniendo a Venezuela. La harina pan, el arroz, la panarina y la gasolina igualmente la están trayendo desde Cúcuta y la revenden aquí a los precios ya acordados. Entonces el gobierno, para tratar de frenar esta situación, ha militarizado las estaciones de servicio. Pero no solamente ello. El presidente Maduro decía en cadena de radio y televisión obligatoria que Estados Unidos, el bloqueo, había dado unos efectos tan devastadores para el país que ya ni un tornillo va a entrar a Venezuela. Entonces, yo de esto quiero hablarte un poco más, extenderme
más allá de las declaraciones del presidente Maduro, para darte la versión del gobierno y la versión de los opositores, para que luego tú la compiles, la reanalices, la cruces, la reproceses y tengas condiciones idóneas, efectivas y objetivas para hacer tu análisis y para crearte tu opinión, porque yo sé que este canal nos leen, nos escuchan bastantes personas en el exterior, que están en Colombia, que están en Perú, que están en Dinamarca, que están en Suecia, que están en Argentina, que están en China, que están en Estados Unidos, en México, en Paraguay, en Uruguay, en distintos países, que son venezolanos y que son también extranjeros interesados en el tema Venezuela, porque es un tema de carácter, de calado mundial. Y en esas circunstancias, nosotros le hemos dicho en distintos videos que Venezuela vive una guerra económica, una guerra mediática, y que es fruto de que aquí los periodistas tiraron a la basura el código de ética y la ley del periodismo y se convirtieron en sicarios de la información, se convirtieron en periodistas ligados a una tendencia política, a un partido político, a una ideología determinada, a una transnacional determinada, a unos objetivos ideológicos determinados, y no le importa hacer periodismo. Aquí lo menos que se hace en Venezuela es periodismo, y aquí hay una gran cantidad de corresponsales extranjeros, hay una cantidad de medios y portales nacionales, las redes sociales aquí bullen de manera impresionante, como más que en ningún otro país de América Latina, y en ese aspecto, en ese sentido, en esa circunstancia, yo te digo, sacas tus conclusiones, verifica bien la información, porque los medios te han contado solo una parte de la verdad. Entonces, en este video yo quiero hablarte del bloqueo desde el punto de vista de lo que es el bloqueo en sí y de las cifras que ha dado el gobierno y que la hemos compilado a través de distintas fuentes y organizaciones internacionales, pero también te voy a dar la versión que utiliza la oposición para plantarle cara al bloqueo que dice el presidente Nicolás Maduro. Por un lado, quiero decirte lo siguiente: en el año 2015 el presidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva que contenía, que era el espíritu del bloqueo financiero y comercial contra Venezuela. Ahorita mismo en Venezuela, es decir, eso comenzó desde 2015. Maduro comenzó su peregrinar Maduro ganó en 2013 y prácticamente comenzó desde 2013, 2014 su gobierno, que finaliza en 2025, luego ganó el 2018 y finaliza en 2025. Pero quiero decirte lo siguiente: ahorita en Venezuela hay un bloqueo financiero, hay un bloqueo naval, hay un bloqueo aéreo y hay un bloqueo comercial, ya de manera evidente. Entonces, estos bloqueos están siendo manipulados, por un lado, en el caso del gobierno, utilizándolo como argumento para respaldar que la crisis de Venezuela es por el bloqueo, y por el otro lado, la oposición para decir lo contrario, y los Estados Unidos. Entonces, este bloqueo impide el ingreso a Venezuela de alimentos, de insumos para la gasolina, de medicinas y de otros productos. Este bloqueo también tiene una incidencia a nivel internacional. Venezuela fue catalogada como país de riesgo, como el más alto de América Latina, y ahorita mismo es el país de mayor índice de riesgo, más alto incluso que Siria, incluso que países africanos que están en guerra. A Venezuela se le cerraron, y con esto te estoy dando la visión que utiliza prácticamente un sector favorable al gobierno,
y también la visión del bloqueo en sí, de lo que supone y lo que es el bloqueo, porque la gente habla de bloqueo, de guerra económica. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Bueno, aquí te lo estoy dando a conocer. A Venezuela se le cerraron todas las cuentas bancarias internacionales. Las cuentas del Estado internacionales están cerradas, bloqueadas. No se puede movilizar. Todo el dinero que está allí está congelado o está en manos de los representantes de Juan Guaidó. O se lo han agarrado, se lo han cogido, se lo han robado los gobiernos internacionales. Los bancos internacionales tienen represado 5.700 millones de dólares allí bloqueados, detenidos, que no se pueden movilizar de Venezuela, de las cuentas de Venezuela, utilizados para la compra de medicina, para la importación de alimentos, para otros tipos de importaciones. Estados Unidos congeló 7.000 millones de dólares a la empresa Sisgo, que es una filial de Petróleos de Venezuela que hace vida en los Estados Unidos y es la más grande en los Estados Unidos. El costo de estos congelamientos está por el orden de los 11.000 millones de dólares para los próximos años. Es decir, Venezuela no puede hacer uso de los dineros de Sisgo. Venezuela no puede hacer uso de las cuentas bancarias de Citgo y de PDVSA y del Banco Central y del Banco Interamericano y del Banco Bicentenario y de sus otros bancos internacionales, porque están completamente bloqueados por el sistema de pago internacional SWIFT, que domina Estados Unidos y que domina más del 70% de las transacciones a nivel internacional. Inglaterra, por ejemplo, tiene 1.2 o 1.200 kilogramos de oro venezolano retenidos. Venezuela se los pidió y le dijo: dame mi oro. Me dijo: no te puedo entregar el oro porque Estados Unidos, por cumplir la orden ejecutiva de bloqueo de los Estados Unidos. La industria petrolera está destruida y la destruyó Maduro. Una industria que facturaba aproximadamente 80.000 millones de dólares anuales, ahorita está entre 15 y 20.000 millones anuales, que procesaba unos 3.5 millones de barriles diarios, ahorita llega a 700 u 800.000 barriles diarios, completamente destruida, y ahora más por el bloqueo a todos sus insumos, a todas sus cuentas, a todos sus productos en el exterior. El bloqueo ha generado, según cuentas del gobierno del presidente Maduro, ha generado cerca de 30.000 millones de dólares en pérdidas en los últimos 3-4 años para Venezuela. Venezuela no puede renegociar su deuda externa, ni la deuda de PDVSA. No la puede renegociar por el bloqueo económico, por el bloqueo financiero. Estados Unidos ha sancionado a empresas venezolanas, ha sancionado a funcionarios venezolanos y ha sancionado a su vez más de 30 embarcaciones petroleras venezolanas que no pueden ni llevar ni traer crudo a Venezuela. Desde 2016 y 17, los allegados y los partidos opositores del ala de Juan Guaidó llamaron a bloquear a Venezuela financieramente, y ahora sus embajadores en más de 50 países o sus representantes en estos 50 países han llamado a cerrar todas las cuentas de Venezuela en el exterior de cualquier banco y bloquear cualquier tipo de transacciones desde y hacia Venezuela. Ahora, ¿qué es lo que dijo Maduro que iba a hacer para tratar de
encumbrarse y detener este bloqueo. En primer lugar, está utilizando otras monedas extranjeras, pero esto encarece el costo de la transacción. Maduro está utilizando bancos de terceros países, trasvase de crudo, le quita los transpondedores a los barcos, y esto sigue encareciendo los servicios. Está utilizando el oro como moneda efectiva para cambiarlo en efectivo y para hacer transacciones en efectivo. Utiliza empresas a nombre de otros países para hacer las transacciones. Ahora, esto es en el caso de Maduro y lo que se alega de el bloqueo económico. En el caso de la oposición, ¿qué alega la oposición para decir que es falso el bloqueo económico? La oposición no reconoce bloqueo en Venezuela, dice que es falso, que es un invento de Maduro. Los Estados Unidos tampoco reconocen bloqueo así de manera abierta contra Venezuela, aun cuando sus medidas económicas dan ese curso. La oposición dice lo siguiente: Maduro no se le puede dejar dinero en Venezuela, porque todo lo que roba, porque todo se lo roba o se lo da a los militares, lo malgasta, lo malbarata. Por eso es que hay que respaldar el bloqueo. Todas las empresas venezolanas en el exterior serán sujetas de embargo. Mantiene la gente de la oposición de Guaidó. De hecho, hay muchos litigios en contra de empresas, sobre todo de PDVSA en el exterior. Ya Juan Guaidó y su equipo pagó los bonos que en 2010, los bonos de PDVSA, que se debía pagar el interés, que en 2017 su misma gente lo había echado para atrás en la Asamblea Nacional. Ahora ellos lo reconocen como verdadero y lo están pagando. El gobierno de Maduro le dice que hay corrupción allí a lo interno porque hay comisiones que se están ganando ellos. Serán tomadas las embajadas de Venezuela, porque no se puede permitir que Maduro siga usurpando el poder, así como sucedió con la embajada de Washington. Están conscientes que Maduro destruyó PDVSA y no se los puede dejar libre porque va a seguir destruyendo el país, dice la gente de la oposición. Parte de uno o parte de los opositores creen que con Maduro no hay que sentarse, no hay que dialogar, hay que ir ineluctablemente hacia una invasión, a solicitar de manera abierta la invasión de potencias extranjeras para detener al gobierno criminal, genocida y ladrón de Maduro, dicen. Maduro destruyó el país, alegan, por lo cual Maduro no puede presentarse a futuras elecciones. No está previsto que él se presente a futuras elecciones para la oposición, no se puede dialogar de ninguna naturaleza. Estados Unidos debe interceder aquí en Venezuela, no ya con bloqueos que no son suficientes, sino desde el punto de vista militar. Es la posición de un ala dura contra el presidente Maduro, de un ala de la oposición dura contra el presidente Maduro. Ahora, Estados Unidos le ha replicado a esa ala de la oposición que mientras esté Maduro allí en el poder, Venezuela no tendrá vida y será estrangulada económicamente sin remedio. Maduro, por su parte, en la cadena del día viernes, cadena de radio y televisión, dijo que le dijo a sus ministros y a sus gobernadores elevar una política más precisa para atender a quienes sufren de manera directa el bloqueo económico, por lo cual anunció la puesta en marcha del plan integral de atención a las víctimas de la guerra económica. Dos posiciones, dos opciones de país. Por un lado, alguien que dice estar pasando los estertores de la guerra económica y del bloqueo económico, y por el otro lado, otra ala del país que dice que no hay bloqueo y que Maduro debe salir del país para que cese cualquier tipo de agresión económica contra Venezuela. Yo les dejo esas dos perspectivas. Lo que sí les puedo decir como periodista, que hemos investigado este tema, que lo hemos analizado durante años, que conocemos las cifras de distintas fuentes,
que son ciertas, que son reales, es que el bloqueo económico no es un invento de Maduro. Existe en Venezuela y está causando estragos en la economía del país. También quiero decirle lo siguiente. Maduro durante 2014, y en esto tiene mucho que ver lo que dice la oposición, ha venido jugando con una economía tradicionalista a la de Chávez, una economía paternalista, una economía desmodernizada, y fue Maduro quien creó o quien le dio vida a esa semilla que plantó Chávez y que también venía de gobiernos anteriores, en no sincerizar la economía venezolana, en depender, en hacerla cada día más dependiente del petróleo. Y ahora estamos en un momento en el cual ya no el petróleo nos vale nada prácticamente, porque se desmanteló, acabaron con la industria petrolera. Venezuela no exporta nada más que petróleo. Venezuela es un país desindustrializado. Venezuela es un país arrasado por las pymes. Venezuela es un país que, es verdad, tiene riqueza en gas, en petróleo, en minerales preciosos, en agua, en electricidad, pero todo ha sido mal manejado antes de Chávez, durante de Chávez y mucho peor con Maduro, y ahora muchísimo peor con el bloqueo económico. Es decir, se han dado las condiciones tanto del gobierno como de la oposición para sentar las bases para seguir empobreciendo y despellejar sin ningún tipo de contemplaciones este país. Dos bandos que tienen mucho que ver con lo que está sucediendo, uno por estimular el bloqueo y la invasión a Venezuela, y el otro por ser un gobierno corrupto, un gobierno ineficiente, un gobierno que no ha sentado la base para nada, sino para la corrupción y para el desmantelamiento institucional de Venezuela. Es decir, estamos fregados, amigos míos, que están en Venezuela, que están en el exterior, creyendo que Maduro va a sacar adelante en este país, o creyendo que la oposición lo va a sacar adelante. El juego de Estados Unidos es claro, y se lo vengo diciendo desde el mes de febrero. Estados Unidos está consciente y convencido que Maduro va a caer, no se sabe en qué tiempo, pero que con las medidas de aseguramiento y de estrangulamiento no hay lugar a dudas, o no hay manera de que Maduro pueda salir adelante económicamente. Yo al menos no lo veo, y todas las patadas de ahogado que ha tirado Maduro en materia económica tampoco sientan las bases para regenerar el país y para ir por una senda distinta al de las importaciones, al de la dependencia del dólar, al de la dependencia de los Estados Unidos. No está todavía el enfermo o el país en esas condiciones para desprendernos de la noche a la mañana de todos esos males que nos han sembrado durante los últimos 40 años, pero con más fuerza los últimos 15, 20 años de revolución de Maduro y de Chávez. La situación está muy mal en el país y yo no soy optimista, al menos en el corto plazo. Te dejo esas impresiones, te dejo las cifras, te dejo lo que opina la oposición, te dejo lo que opina el gobierno. Estamos en una guerra económica de bandos, en una guerra, mediática de bandos. El periodismo murió en Venezuela. Nosotros tratamos de rescatarlo. Nosotros somos periodistas, somos comunicadores con muchos años de experiencia, y te digo lo siguiente: no te fíes de los medios de comunicación en Venezuela. Si quieres entender Venezuela, tienes que conocer la totalidad de las versiones. No te puedes quedar con una sola parte de la realidad. Y te pido como segunda cosa, crítico. Tienes que ser crítico con la oposición si eres de oposición, y crítico con el gobierno si eres del gobierno. Si eres independiente, reconoce lo que sea bueno y critica lo que sea malo, sin cortapisas, sin miedos, sin distanciamiento, sin apego a ideologías, a partidos o a personajes. No te metas en ese mundo en el cual te quieren manipular, haciéndote creer o haciéndote ver que si no los criticas eres
contrario a ello o eres otro del bando. No, 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 eso es lo que quieren los mediocres, los que están gobernando, los que quieren gobernar. No, seamos críticos cada vez más exigentes con gobierno y con oposición para ver si en esto poco a poco y con los años nos vamos dotando de venezolanos capaces que no estén pendientes de robar, de favorecer a su entorno, sino de un sentido, ¿cómo se llama esto? Un sentido desprendido por la cosa pública. Te dejo estas preguntas para que sigas analizando. ¿Crees que el bloqueo existe? ¿Crees que Maduro está llevando al país al despeñadero? ¿Crees que la oposición es también corresponsable de este bloqueo económico contra Venezuela? Déjame tus impresiones para seguir analizando el complejo tema venezolano. Muchas gracias y hasta la próxima.